Buenos días, feliz domingo. Hoy la palabra de Dios es muy interesante y nos va muy bien para estos tiempos que corren. Hay una cosa que Juan Pablo II, el Papa, dijo con una claridad enorme y una clarividencia profética, que es aquello del pecado estructural. ¿Qué es eso del pecado estructural? Pues es la capacidad que tenemos los seres humanos de pensar que la costumbre de lo malo pues es lo que toca y eso es lo que hay que hacer. Entonces hacemos del mal una moda. Y resulta que, bueno, hacemos de la guerra un bien, hacemos del aborto un bien, hacemos de la violencia un bien, hacemos del abandono de niños un bien, hacemos de la cultura de la muerte un bien. Eso es el pecado estructural. Cuando la política, lo económico, lo social en general, pues no es generador de dignidad, sino justamente todo lo contrario, y es potenciador de vicios y potenciador de la ignominia en la naturaleza humana. Los políticos se empeñan en mantenernos en la tontería, en mantenernos en la ignorancia, en mantenernos en la mentira, en la falsedad, en la injusticia, en sus intereses, y eso hace que, bueno, nuestro mundo pues esté revuelto como está y hace que tanta gente pues sufra las consecuencias de decisiones que ninguno en su cabal juicio y de una forma razonable tomaría. Todos queremos paz, todos queremos dignidad. Bueno, en la primera lectura se ve la situación. Los políticos pastelean, los poderosos en general pastelean. Incluso hay muchos pastores de la iglesia que pastelean y que edulcoran la verdad y que tal. Resulta que el profeta Jeremías, que decía la verdad y la decía con fuerza, estorbaba. Y por eso, bueno, lo condenan a muerte. El rey pues pastelea porque, bueno, por una parte cede ante las pretensiones de los que quieren eliminar a Jeremías y por otra, pues claro, como le critican por lo que acaba de hacer, pues entonces saca a Jeremías del pozo, ¿no? Bueno, al final el profeta da testimonio de la verdad de Dios, no de su verdad, porque el profeta es aquel que comprende la realidad desde el punto de vista de Dios, la ilumina sus oscuridades, y eso a veces toca, bueno, hacerlo con denuncia y con señalamiento. No para permanecer la denuncia y el señalamiento, sino justamente para buscar la luz, para salir adelante. Por eso la carta a los Hebreos dice, es que vivimos como atrapados en el pecado. Y es una palabra que no gusta, pero el pecado es la generación del mal por parte nuestra, del mal moral, de la indignidad de las personas, del daño al otro, cuando herimos la verdad de lo que somos y la verdad de lo que estamos llamados a ser. Lo he dicho tantas veces que ya, pero no me cansaré de hacerlo, la verdad sea dicha. Bueno, justamente en la segunda lectura, la carta a los Hebreos nos dice, hemos de salir de ese bucle, que es lo que dice Juan Pablo II. Hay que salir de ese bucle, es lo que insiste Benedicto XVI y lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, porque la Iglesia lo que predica es el Evangelio. Y a veces es verdad que los pastores, yo mismo como sacerdote o cualquier otro cristiano, pues podemos meter la pata, podemos ser pecadores, porque somos seres humanos falibles y además sometidos a las pasiones y a las contradicciones de cualquier ser humano. Pero justamente tenemos el Evangelio, que es lo que dice la carta a los Hebreos. Justamente tenemos un elemento de lucha, que es Jesucristo. Y Jesucristo venció al mundo, Jesucristo venció la ignominia, Jesucristo no cedió ante los pasteleos ni ante las tergiversaciones de la verdad, y por eso se convierte en Señor. Y claro, justamente porque Jesucristo revela la verdad de lo que es el ser humano, de lo que está llamado a ser, de quién es Dios y quién es el hombre, estorba y molesta a los poderosos de la tierra. Ese es el motivo por el cual les persiguen a los cristianos en tantos lugares. En estos días que se habla tanto de ciertas cosas, tergiversando palabras y dándole vueltas y mareando la perdiz, buscando réditos sociopolíticos, hay que decir la verdad, fuera de Jesucristo no hay salvación. Fuera de Jesucristo no hay una salida clara. ¿Por qué? Porque al final todo lo demás son componendas humanas, y no quiero entrar aquí en cierto tipo de debates que se están ignorando y que son enormemente importantes para salir del bache en el que estamos ahora mismo socialmente y como cristianos también. Es decir, nuestra fe
tenemos que vivirla con integridad, con coherencia. Y ciertamente no podemos pastelear y no podemos cambiar el Evangelio y no podemos decir la verdad. La verdad es que Jesucristo es salvación, Jesucristo es Salvador, Jesucristo dignifica, Jesucristo transforma, Jesucristo pone en evidencia el mal, el pecado, la oscuridad del mundo y con su cruz denuncia ese mal, denuncia ese pecado y pone ante nuestros ojos que la verdad del ser humano no está en nuestros errores, no está en nuestras manías, no está en nuestro pecado estructural ni personal, sino que está justamente en lo que Dios ha sembrado en nosotros, que es su propia vida. Y este es el mensaje cristiano. Y esto molesta, y molesta a ciertos modelos, incluso religiosos, y sectarios, que plantean problema. ¿Por qué? Porque se diga la verdad. Porque el Evangelio no somete al ser humano, el Evangelio le da libertad, pero libertad desde la dignidad y desde la integridad de lo que la persona es, con su inteligencia, con su voluntad, con su capacidad de amar, con lo que ha de construir. Lo que hemos de construir es el reino de Dios. Y justamente cuando salimos del bucle del pecado, entramos en la dinámica de la santidad. Y en esa dinámica de la santidad se puede transformar todo. Y no hace falta ser un santo de esos de relumbrón, de esos que hacen milagros, o de esos que salen en los pedestales. Todas esas personas nos han precedido en el signo de la fe. Pero precisamente la vida cristiana debe ser eso, profética, clara, denunciadora del mal, propositora de una vida nueva que tiene su fundamento en Jesucristo. Nada de pasteleos. Vayamos a lo esencial. Por cierto, ayer mismo un grupo de fieles sufrió una agresión en la Catedral de Valencia. Todavía estoy esperando de que ciertas autoridades pues digan que eso está mal hecho. El otro día otra persona en una capilla de adoración perpetua entró en esa capilla y agredió no solamente a las personas que estaban allí, sino al Santísimo que estaba expuesto. A ver, no tenemos que entrar en dinámica de violencia, pero hemos de darnos cuenta de que estamos en un momento en el que incluso nuestra sociedad y nuestros políticos potencian la persecución a lo cristiano y potencian otro tipo de pensamientos, incluso otro tipo de religiosidades, justamente para sofocar, porque ese es el objetivo, lo cristiano. Y no se dan cuenta primero de lo irracional de esa situación y no se dan cuenta de que nosotros los cristianos tenemos que reaccionar, y no por defensa violenta, pero sí por defensa de nuestra fe, por defensa del testimonio de Jesucristo y por decir la verdad, por ser profetas, decir la verdad, poner puntos sobre las íes y expresar claramente la palabra de Dios a través de nuestra vida, de nuestro testimonio y, como no, de nuestra fidelidad a Jesucristo. Eso no significa entrar en conflicto con nadie, sino significa proponer abiertamente el Evangelio sin miedo, sin complejos y con ganas de salvar este mundo que bien necesita de la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga y os guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.